AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presenta. Panorama Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual. Vocero oficial de la clase trabajadora de la República Dominicana, representada por intermedio de Fenatrazonas CNTD. Nino Peña y quien les habla, Edwin de la Cruz, para tratarles temas de interés laboral, social y político de la República Dominicana y el mundo. Saludos, Nino Peña. Saludos, Edwin. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué Todo bueno. marchando. Todo marchando. Una semana bastante activa. Mucha lluvia. Mucha lluvia, sí. Es muy Una importante vaguada permitió que cayeran unos aguaceros muy buenos que Claro. refrescó las temperaturas. Pero tú sabes que precisamente este es el primer programa de abril, y que en este mes de abril, creo que comenzando el día 12 por ahí, comienza la Semana Santa. ¿Es el día 12? El día 11. El día 11, sí. El día 11 comienza la Semana Santa y la gente en República Dominicana, una parte importante va a los religiosos, otra parte importante también va a los religiosos, pero rezando que haga mucho sol. Rezan que haya mucho sol para sus salidas, ¿verdad? Para el asueto de Semana Santa. Para el asueto de Semana Santa. Pero esta vez una vaguada afectó a la gran parte del país, con lluvias bastante fuertes. Oye, por cierto, las últimas lluvias han sido muy fuertes, o sea, han sido de mucha cantidad. Claro. Eso es interesante, porque hubo un tiempo que había poquita lluvia. Sequía. Chubascos. Hay una sequía que había y esta agua es bendita. El agua siempre es bendita porque, caramba, frente a la sequía, que te caiga agua, así que moje el sur, que moje la tierra, que moje la planta, y moje los víveres y moje la comida, pues mejor. Así bienvenida sea la lluvia. Sí, hombre. Miren, señores, a principio de esta semana que ahora está finalizando, se quedó conformada una coalición nacional de organizaciones que busca defender la preservación de los fondos de pensiones. Esta coalición advirtió que va a desarrollar una serie de manifestaciones en procura de preservar los fondos de pensiones tras calificar de populistas iniciativas que tienen como objetivo destruir el sistema dominicano de seguridad social, la conquista más importante, dicen ellos, de los trabajadores dominicanos. Esta coalición está presidida por Jacobo Ramos y consideró improcedente tocar los ahorros de las personas, que mes tras mes se les descuenta un porcentaje de su salario tras disfrutarlo cuando se retire de la actividad laboral. Esto es un tema, un posicionamiento también en contra del llamado que hacen algunas organizaciones que nada tienen que ver con el mundo laboral ni con los trabajadores, que piden que le entreguen el 30%. Son muchas las razones que por un lado explican por qué no se debe entregar el 30%, ¿verdad? Y la única razón que ahora mismo están enarbolando esos sectores de que se entreguen solamente que ese dinero es de los trabajadores. Una simpleza. Entonces, es una simpleza, porque el origen de solicitar el 30% fue la crisis provocada por la pandemia y el desempleo que generó durante ese tiempo. Hoy se está hablando de que el sector, los empleos han sido recuperados en su totalidad. Incluso se habla de que se han creado nuevas fuentes de empleo. Entonces, pareciera que desde ese punto de vista ya no es necesario el 30%. Ya no estamos en el tema de que el gobierno estaba dando apoyo económico por lo que no estaban trabajando. Y de por sí, cuando usted analiza esto, que esa era la razón, ya no están dadas, ya esas razones que motivaban o que ponían en el interés de la población que le den su 30%, han desaparecido. Han desaparecido. Como consecuencia, si se saca el 30% de cada uno de los trabajadores, que en algunos solamente van a recibir quizás 10,000 pesos, 5,000 pesos. No crean que es el 30% ese mayúsculo de millones y millones de la totalidad de todo, sino que lo que le toca a usted es el 30% de lo que tiene ahorrado. Y si usted es un empleado, ha sido un trabajador que ha tenido intermitencia en los aportes al fondo de pensiones, quizás lo que usted tenga ahorrado sean 15,000 pesos. ¿Cuánto es el 30% de 15,000 pesos? Un disparate. Lo único que eso va a afectar, 30% pudiera significar una cantidad importante de cotizaciones que al final de cuentas
al final de cuentas le van a hacer falta para su pensión a eso de los 60 y tantos años. ¿Sabes que lo que rayen esto es personas que están buscando sacar, ¿cómo te explico? Capital político de esto? Pues suena simpático. Es muy simpático. Todo lo que tiene que ver con dinero, que me den dinero es simpático. Muy simpático, claro. muy simpático. O sea, Claro que sí. que me digan a mí, mira, yo estoy diciendo para que tú consigas tu dinero que está ahorrado allí, para que tú lo uses como tú entiendas. Bueno, simpático eso, sí. En el momento sí. Al momento simpático, pero a posteriori es peor. Y además otra cosa, nadie niega aquí que la inflación amenaza con ponerse en 2 dígitos, que eso es mucho. Si sube a 2 dígitos, entonces la cosa empeora. Miren, una decisión que se dio de pandemia, ahora el problema de la guerra, que todo tiende a encarecerse. Incluso hay una propuesta que ha creado cantidad, una polémica enorme, la propuesta del gobierno de importar 67 artículos de la canasta básica y otros con tasa cero en arancel. O sea, traer para acá esos productos que los productores lo que le han dicho que le va a hacer daño porque no van a poder competir con productos subsidiados en otros países. Aquí no, en otros países sí. Entonces, van a tener ventaja, van a quiebra y también hay pérdida de empleo. Es un tema que está planteado ahí. Se aprobó antier. O sea, darle vuelta a esto, entonces cae encima con casi 300 mil millones de pesos que irían para la calle. Olvídese, no a 2 dígitos que van, ¿no? Se pone, la inflación se pone en 3 dígitos incluso. Y al final vamos a perder todo porque alguien u otros están interesados en sacar capital político de este asunto de las pensiones. Ojo, hay que esperar. Dejemos el asunto que siga fluyendo, caminando y acomodemos esta carga como podamos que está pesada ya. Entonces, cargarle más la carga sería, ¿qué le digo? Desastroso. Así es. Señores, la presentación de esta coalición se realizó en una rueda de prensa que estuvo encabezada por Jacobo Ramos y vamos a ver las declaraciones que se emitieron allí. Veamos. Así que hacemos un llamado a las autoridades del gobierno, al Consejo de la Seguridad Social, señores, a la Superintendencia de Pensiones, reiterarle que expliquen lo que está pasando con los fondos de los trabajadores en la República Dominicana. Vamos a defender esos fondos y ese sistema a toda costa. Jacobo Ramos precisó que se mantendrán vigilantes y como organizaciones harán sus aportes para dotar al país de una nueva ley de seguridad social. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y por el cual seguir adelante, que es el momento de reinventarnos y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo y con toda seguridad responder a los retos que nos pone la vida por delante y restablecer ese espíritu luchador. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. La Superintendencia de Pensiones, SIPEN, cumpliendo con su objetivo institucional de proteger los intereses de los afiliados y beneficiarios del sistema previsional, reconoce la importancia de que el ciudadano se empodere de sus deberes y derechos establecidos en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿Qué esperas para capacitarte gratis? Escuela Previsional, educando hoy para tu garantía del mañana. Así como esos momentos especiales serán los que vivirás junto a los tuyos,
a la hora de tu retiro. Por eso, en AFP Popular, trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular, confianza absoluta. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. En esta semana también ha tomado mucho auge el tema de una resolución que ha planteado el Ministerio de Trabajo para formalizar a los trabajadores domésticos. Esta resolución establecería un salario mínimo e inclusión en la seguridad social. Esto lo anunció el ministro de Trabajo, José Miguel de Camps, que continuando con la ejecución de las políticas de la gestión que lleva de dignificar la vida de los trabajadores sector por sector, ha sometido o someterá a consulta pública una resolución que formaliza el trabajo doméstico. La iniciativa busca mejorar las relaciones laborales a través de un contrato, así como fijar el tiempo de jornada laboral, salario, vacaciones y protección al sistema dominicano de seguro social y a los trabajadores de ese sector históricamente olvidado, dice él. Lo cierto es, señores, que este es un programa que está para defender los derechos de los trabajadores. Y parecería extraño que aquí hiciéramos algunas observaciones a esta intención. Pero creo que es muy necesario hacer esas observaciones. Porque son ya diversos los sectores que han levantado su voz, unos a favor y otros no en contra, pero sí haciendo la advertencia de que una resolución no puede ser el mecanismo para establecer estas condiciones de trabajo para las domésticas o los domésticos, porque también hay hombres que realizan trabajo doméstico, como es la jardinería, por ejemplo, y otros. Y en ese sentido, es importante que destaquemos que hay sectores que desde el punto de vista jurídico y expertos en el área de derecho laboral que han dicho que no le compete al Ministerio de Trabajo disponer de estas regularizaciones. Bueno, de por sí, señores, de por sí, el Código de Trabajo de la República Dominicana establece el tema de los trabajos domésticos. Eso se refiere en el artículo 258 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que define, por un lado, que son trabajadores domésticos y que se dedican de modo exclusivo, en forma habitual y continua, a labores de cocina, aseo, asistencia y demás propia de un hogar o de otro sitio o residencia, habitación particular. El contrato de trabajo de los domésticos se rige exclusivamente por las disposiciones de este título. O sea, que actualmente solamente estos 4 o 5 artículos, 6, 7, son los que rigen las disposiciones de trabajo en República Dominicana. Y es aquí donde algunos jurisconsultos dicen que el Ministerio de Trabajo tiene que abocarse a ir al Congreso Nacional para que se produzca una modificación en lo relativo al trabajo doméstico, que por cierto, ahí está el interés de que se produzca una reforma integral del Código Laboral del Trabajo y que ahí se pudiera conocer también esa situación. Por otro lado, existe el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que la República Dominicana ratificó. ¿Qué fue ratificó? Sí, la República Dominicana ratificó y
aquí se establecen derechos básicos para los trabajadores y las trabajadoras domésticas, pero no se ha implementado en la República Dominicana. O sea, lo ratificó, pero no se ha implementado. Porque para implementar esto, tiene que regirse o hacer alguna modificación, parece que en el Código Laboral. Pero dentro de los beneficios, establece que, o derechos que necesitan promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores. Respeto a la protección de sus principios y derechos fundamentales en el trabajo. Libertad de asociación, reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia, etcétera, etcétera. Dice sobre los términos y condiciones de empleo, el convenio 189, que las trabajadoras y trabajadores domésticos deben ser informados de su término de condiciones de trabajo de una manera que sea fácilmente comprensible, de preferencia a través de un contrato escrito. Las horas de trabajo, que la resolución pide que no sean más de 8 diarios, 44 a la semana, con 1 hora de descanso cada día. También el convenio 89 dice que las medidas destinadas a garantizar la igualdad de trato entre trabajadores domésticos y trabajadores en general con respecto a las horas normales de trabajo, compensación por horas extras, periodo de descanso diario, semanal y de vacaciones pagadas anuales. Entonces, aquí hay un punto de preocupación, Nino, porque cuando habla de horas extras, uno pudiera comprenderlo, pero también hay que entender que las trabajadoras domésticas y el personal que trabaja de doméstica, además de recibir su salario, recibe la alimentación. Un pago en especie. Un pago en especie, desayuno, claro, almuerzo y cena, ¿verdad? Pero además de eso, en algunas casas, las domésticas pernoctan, duermen allí. Entonces, en muchas empresas que le dan facilidades a los empleados para su alimentación, ¿qué hacen? Se lo descuentan de su nómina. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Y debe ser considerado el alojamiento en la casa para que realice sus labores como un alquiler, que se le descuente también de su trabajo. Son cosas que como que quedan en el aire. Yo no estoy diciendo que tienen que ejecutarse o que tienen que considerarse como que la comida hay que descontársela. Ahora, cuando usted habla de horas extras, tiene que considerar también esos elementos. Entonces, el convenio 189, que procura realmente adecentar este sector, también habla de la remuneración, del salario mínimo, si existe un salario mínimo para los demás países. En República Dominicana, claro, hay salario mínimo, 11,000 pesos. 11,000 pesos. El mínimo mínimo. Sí, correcto. Bueno, también habla el convenio 189 de seguridad y salud, derecho a trabajo seguro y un ambiente laboral saludable. Se debe poner en marcha medidas para garantizar la salud y seguridad. La propuesta también de la resolución va en este ánimo. Y también el convenio 189 habla de seguridad social, protección social, seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad, condiciones que no sean menos favorables que las aplicadas a los demás trabajadores. Es muy similar a la resolución. El único problema, Nino Peña, y tú sé que tú tienes mucho que decir, el único problema es que los especialistas dicen que no está en poder del Ministerio de Trabajo determinar que esto se debe hacer mediante una resolución. Esto debe ser implementando la norma del convenio 189 que ya fue ratificado, o en su defecto hacer la revisión correspondiente en el Código de Trabajo de la República Dominicana, que, como les dije hace un momento, se rige exclusivamente por unos 7 artículos que van desde el convenio desde el artículo 258 hasta el 265, que establece las reglas con que se produce el trabajo doméstico en la República Dominicana. Y para nosotros la prioridad en estos momentos para la trabajadora doméstica es la creación de un salario mínimo sectorial, como lo tienen los sectores de la construcción, lo tienen los sectores del campo, lo tienen todos los otros trabajadores. ¿Por qué no implementar
un salario mínimo para que las trabajadoras domésticas puedan ser insertadas a la seguridad social. En estos momentos se inserta en la seguridad social la empleadora de manera particular, que sensible al hecho de un derecho que tiene esa mujer, va y la registra, ¿verdad?, a la seguridad social. Pero esas son las minorías. Nosotros tenemos la esperanza de que le vamos a tomar la palabra al ministro. La primera vista pública tiene que hacerla con los 3 sindicatos, con las trabajadoras genuinas, para poder implementar. Con la ayuda se ha ofrecido la Organización Internacional del Trabajo. Utilicemos los mecanismos que tenemos para poder hacer un hecho lo que por tantos años está esperando más de 265,000 trabajadoras domésticas, de acuerdo a las estadísticas oficiales que existen en estos momentos en el país. Nosotros somos visibles, porque sin nosotros no hay trabajo, porque ustedes dejan los niños con nosotros, dejan sus familiares, y nosotros siempre estamos al tanto de las casas del empleador. Entonces queremos un salario justo para tener una seguridad social. ¿No temen ustedes que con eso resuelva? Está en veremos, porque el ministro tiene que buscar la solución en el salario. Sí, muchas personas pueden quedar desempleadas, como tú dices, pero muchas no, porque aquí la mayoría de las personas que tienen empleada pública pueden pagarla porque trabajan, y muchas no pueden. Entonces se le busca otra solución, pero ya el Ministerio del Trabajo está haciendo reunión para ver qué salario mínimo pueden implementar. Ahora, las implicaciones de esto, ¿cuáles serían? Nino, ¿cuáles serían? Cantidad, mira, lo primero es, tú sabes que nosotros tuvimos un debate en el WhatsApp de la Confederación, precisamente anoche, un debate muy interesante, por la propuesta de, perdón, la posición de Finjo frente al caso y la propuesta de los que tuvimos ahí en ese debate. Mira, yo escribía que los convenios internacionales deben tomar en cuenta las características específicas, sociales, económicas, culturales de los países. Tú no puedes aplicar ese convenio en Estados Unidos igual que aquí, en China como aquí, o en Rusia como aquí. Que hay condiciones que hay que estudiarlas, que hay que verlas para adaptarlas a la realidad. Por eso es que Finjo estableciendo que trabajo se adelantó, se apresuró, se arrogó derechos que no le corresponden y que son artículos que están planteados, como tú decías, en el Código de Trabajo y que necesitaba de una transformación, que una resolución no puede estar por encima de una ley, de una legislación. Ahora, ¿qué sucede? La Constitución establece en el artículo 274 que los convenios aprobados y esos pactos se tratan como una ley. ¿Qué pasa? Hay un conflicto también. Porque mira, la seguridad social, la resolución no establece claramente quién la paga. No, si él. Y además tiene un problema grave este asunto. Mira, si es como está establecido actualmente para los demás trabajadores, una parte la paga el empleador y otra parte la paga el trabajador. Sí, pero tú me estás dando a mí una categoría de empresa. Sí, que no debe ser. Entonces, yo no soy una empresa. Yo estoy queriendo tu trabajo personal particular para un servicio personal a la familia. Tú no puedes ver a mí como mi pyme. Tú no puedes decirme a mí que yo te voy a pagar 11,000 pesos el mínimo cuando los recursos no me dan. O sea, que te digo, hay condiciones muy específicas que se dan en este país. Quizás clase alta y media alta podrían entrar en ese renglón. Sin embargo, para información, yo quiero decirte que aquí la mayor cantidad de trabajadoras domésticas están en la clase media baja. En la clase media baja, que la gente se busca, se auxilia de una persona para atender los asuntos de la casa, para ayudar a criar los niños, porque trabajan el hombre y la mujer, trabajan ambos, entonces dejan en su casa una persona que atienda a esos niños y que cocine. Entre otras cosas, ¿no?
48 horas de trabajo, que son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿verdad? Entonces, ¿quién hace la cena? Ya cumplió. Ya cumplió con su horario, ¿verdad? Ya cumplió su horario de 8 a 4 o a 5. Listo. Entonces, ¿la cena quién la hace? ¿Quién atiende a los niños? ¿Qué te digo? Yo creo que hay especificaciones, que es lo que Finjo está diciendo, y los abogados que han visto el caso, que hay que tomarla en cuenta para dominicanizar este asunto. Es el término correcto. Para dominicanizarlo y verlo en función de la realidad social, económica de la República Dominicana, cultural de la República Dominicana. Porque va así tal cual, hay contradicciones. Reitero, la resolución no especifica quién va a pagar la seguridad social del empleado o el empleado de la casa. En tal caso, la va a pagar el de la casa, 1% él y 1%, ¿cómo se llama? La trabajadora. Va a inscribir su trabajadora en la DGI, la va a inscribir un contrato con trabajo. Miren, hay tiempo, ¿eh? La misma trabajadora han dicho, muchas trabajadoras han dicho, lo hemos visto en televisión y hemos visto en la prensa escrita, que eso puede provocar una gran deserción de gente que empiece a abstenerse de contratar esos servicios porque le va a acarrear gasto. Tú imagínate, sería vivir permanentemente en trabajo, en demandas laborales. Y te van a aplicar cesantía y te van a aplicar todo eso. Óigame, este programa está hecho para eso, para defender a los trabajadores. Pero uno está viendo más allá del asunto. O sea, antes de que esto pase y que provoque la ¿cómo se llama esto? Que muchas trabajadoras sean despedidas porque la ley va a ampliar los costos de familias que no tienen recursos. Yo creo que hay que buscarle un bajadero. Bajadero en mi de trabajo, un bajadero en las situaciones laborales, la misma también ama de casa, y ver un punto medio, porque reitero, es la realidad de la República Dominicana. Especificaciones nuestras como país, en lo social, económico, cultural, que nos indican que aquí no puede aplicarse per se una solución que puede atar un convenio que puede ser bien para otro país. Esto es una contradicción. No. El objetivo nuestro es ese, que se aplique, pero que no provoque pérdida. Que no provoque pérdida. Que los señores de la casa se tengan la obligación de decir, mire Juanita, esta resolución a mí me va a perjudicar, yo por ti lo siento, yo voy a tener que salir de ti ahora y ver que yo hago en un futuro. O hacer acuerdo secreto, tú y yo hablamos de esto, pero entonces tú corres el riesgo de que ella venga y te meta a trabajo. Y tú tienes que pagar una indemnización enorme, ¿no? Sí. O sea, llamamos al Ministerio de Trabajo, al gobierno dominicano, a todo el mundo, a las sindicales, a que se sienten a ver todas estas especificaciones. Y que no sea un tema legal. Que no sea un tema legal. No. Una consulta pública, sí. Y que tenga pudiera ser manipulado inclusive. Y que tenga como cuestión fundamental que se aplique ese convenio y que se defiendan las trabajadoras domésticas en este país, para bien de todos. Porque lo que uno está mirando es que hay una reacción vista ya en los medios de, espérate, esto tenemos que ver, incluso el mismo Raúl Albuquerque, experto en derecho laboral. De los formadores del Código Laboral Dominicano. Que las condiciones económicas del país ahora mismo dicen que teníamos que como que esperar un tiempo más para que esto entre en vigencia. Así mismo. Igual, y se lo dice. Porque, ¿qué digo? Implica mucho. Y ojalá que no quememos la gallina del huevo de oro antes de que ponga el huevo. Claro, y mira, por ejemplo, en el tema de la seguridad social. La seguridad social tiene un per cápita que se paga, ¿verdad? Claro. Ahí pudiera intervenir el gobierno y decir a la trabajadora doméstica, el per cápita va a ser tanto. ¿Quién lo va a pagar? Que ella lo pueda pagar de su salario. Se le reduce el salario. Ahora, si ahora se está pagando un per cápita, no sé de cuánto es, pero es más de 1,000 pesos. Es más de 1,000 pesos. Digamos, el gobierno, la trabajadora doméstica pagará en 500 pesos.
y el gobierno le va a proveer la otra parte para que tengan seguridad social. Pero si le dejan esa carga al empleador, No va a poder. no va a ser posible. ¿Tú lo vas a pagar? ¿Tú lo vas a pagar? Bueno, yo particularmente lo hago en mi casa. Sí. O sea, yo tengo un servicio. Sí. Mi esposa más bien es que maneja esa parte. Y como un servicio de cuidado, se le paga un seguro. Que no es seguridad social, sino un seguro privado. ¿Entiendes? Prevención. De prevención. Prevención, correcto. Sí, para cualquier situación. Por esto, pero no todos pueden hacerlo. No todos pueden sacrificarse en ese sentido. Y no es como dice, ¿cómo que se llama el senador de Mao? Antonio Marte. No, eso es Santiago Rodríguez. No, Santiago Rodríguez. Sí. ¿Cómo es? Antonio Marte, sí, correcto. Que se atrevió a decir que el que no pueda tener una trabajadora doméstica que no la tenga. Una declaración desafortunada. Toda vez, señores, que aquí se hace necesario para que la fuerza laboral salga a las casas, a la calle a producir, dejar a alguien que les cuide con sus hijos. Entonces, ¿quién va a cuidar niños pequeños? No. ¿Quién los va a atender? ¿Quién los va a vigilar? Oye, trabajan 3. El papá, la mamá y ella. Claro. Ella también trabaja. Claro. O sea, están trabajando 3. Porque cuando tú contratas una doméstica, es un trabajo. Un trabajo. Está trabajando. Un trabajo. Pero por eso que decimos que es importante. El objetivo nuestro, nosotros coincidimos en ese sentido, es que se busque embajadero, que vean la forma de que estos centros se dominicanice y veamos circunstancias, condiciones, para que las domésticas no pierdan su trabajo y que se tengan toda la garantía de esa resolución o bien el convenio, pero con condiciones reales, que permitan que ellas puedan trabajar y permitan a la pareja o lo que sea, pues tener una carga no tan alta, no tan elevada, que le deje tener a esa persona en su casa y entonces a trabajar 3. Ellos 2 más ella, que es el objetivo. Así es, mira, destacar lo que dijo Finjus y decir que no es que nosotros estamos en contra de que se mejore la calidad de vida de las trabajadoras domésticas. Lo ideal es que todos tengamos todas las facilidades, pero que esto se vaya a un estudio más profundo, donde, porque una resolución se puede echar para atrás. ¿Oíste? Una resolución puede quedar para atrás. Pero un convenio no. Un convenio no. Un convenio no. Esa resolución pudiera ser aprobada como esté, pero mañana viene otro ministro de Trabajo y llega al Consejo, nos vamos a echar para atrás. Pero ya el convenio está Pero el convenio aprobado. Está establecido y si se hace una revisión integral del Código Laboral sería excelente. Entonces, sobre el contrato por escrito, el Finjo criticó que el contrato impuesto por la resolución olvida el imperio de los acuerdos verbales, usos y costumbres en lo que corresponde a trabajo doméstico. O sea, que te toca tener que firmar un contrato a una persona. Eso es un elemento negativo que nadie lo va a hacer. Modalidad, escúchame, una modalidad. Tienen que trabajar 48 horas. Aquí hay trabajadoras que van a la casa a la semana 2 días. También. O mediodía. O mediodía. Así es. Otras trabajan con dormida, que es completo, ¿no? Pero tienen, como te digo, tienen más beneficios porque también comen, duermen allá en la casa. Entonces, ¿eso cómo lo computamos? O sea, ¿qué te digo? Son esas realidades, reitero, esas especificaciones que hay que tomar en cuenta para que esto funcione. Sí, Fijo también hace la advertencia de que este documento no se ha dicho cómo será estructurado, además de que va a traer inconvenientes entre aquellos que no tienen documentos. Aquí he sabido que una gran cantidad de mujeres son de nacionalidad haitiana indocumentadas, por un lado. Sobre las condiciones diferenciadas, señaló que la propuesta no contempla la regulación y condiciones diferenciadas de modalidad contractuales propias del trabajo doméstico, tales como trabajador doméstico con dormida, a tiempo parcial, itinerario, entre otras, como acabamos de mencionar. Sí, nosotros. correcto, sí. Sobre la terminación del contrato, dice Finjus, y advirtió que el proyecto solo contempla la figura de mutuo acuerdo y el desahucio realizado por cualquiera de las partes. Deja de lado el despido justificado y o dimisión de la ocurrencia de faltas tanto por parte del trabajador como el empleador. Está claro que eso pasaría en una decisión apresurada como la que aparenta ser la resolución. Claro. El salario mínimo sostuvo también que debe socializarse cuáles serán los criterios de la estandarización del salario mínimo en el sector doméstico, además de recordar que en este tipo de oficio hay otros pagos
que se dan en especie, como acabas de decir en su momento, correcto, adicional al sueldo. La jornada laboral, dice Fijo que calificó como un reto en materia regulatoria determinar la jornada laboral, más aún en modalidades específicas como los que tienen dormida, las mujeres que tienen dormida. Esa es otra. Y se habla ahí del caso de las agencias, que tienen un papel importante, agencias de domésticas. La agencia de trabajo, ¿no? De trabajo. De domésticas. Sí. Y finalmente, sobre la consulta pública, la resolución que regulará el trabajo doméstico está en borrador y el Ministerio de Trabajo está convocando una consulta pública que trabajadoras organizadas critican la consulta pública porque hay un convenio que fue ratificado. Sí. Que lo que debe buscarse es socializar el convenio, su ejecución e implementarlo en base a una modificación integral del Código de Trabajo. No hay, si se está, a propósito de esto, si se está pensando en modificar el Código Laboral de manera integral, no hay por qué apresurarse con una resolución. Nosotros queremos que las trabajadoras de República Dominicana y los trabajadores domésticos se les sean reconocidos los beneficios que merecen, pero de forma permanente, no mediante una resolución que pudiera ser derogada, ¿verdad?, en cualquier momento por cualquier ministro o por cualquier grupo de personas que tengan influencia en ese sector. Yo creo que la realidad misma va a ser que hay que ver cosas, que hay que dar para atrás algunas y otras dejarlas, porque este era un problema de realidad nuestra, la realidad nuestra como nación, como pueblo, como cultura, como todo esto, como costumbre y todo eso. Además de lo dicho por el vicepresidente Albuquerque y el Partido Laboral, que entiende que no sería el mejor momento para la aplicación de la y que tienen autoridad para hablar de eso. Claro. Tienen autoridad. Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos estará con nosotros Justo Carmona, quien es el presidente de FESITRATUR. FESITRATUR es la Federación Sindical de Trabajadores Turísticos. Con él tendremos importantes informaciones que son de interés. Si usted trabaja en el sector turístico, no se mueva de ahí porque estas noticias y estos detalles que dará Justo Carmona son para usted. Regresamos en breve. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y por el cual seguir adelante, que es el momento de reinventarnos y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Y con toda seguridad, responder a los retos que nos pone la vida por delante y restablecer ese espíritu luchador. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde, trabajando de la mano, alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. La seguridad social es un derecho humano que contribuye a fomentar la igualdad de los seres humanos en cuanto a las oportunidades para gozar de la protección contra enfermedades, accidentes de trabajo, riesgos de vejez y discapacidad. La seguridad social es parte de las políticas y estrategias integrales que está comprometida con la solidaridad
y la puesta en marcha de una economía productiva con capacidad de crecimiento sostenido y sentido preciso de la justicia social. La seguridad social es fundamental para una estrategia de desarrollo humano que se sustenta en la previsión y el ahorro. Es, por lo tanto, una responsabilidad de todos. El propósito del derecho de seguridad social es el bienestar individual y familiar, la justicia social y realizar el Estado social de derecho. El objetivo principal de la seguridad social es dar protección a los ciudadanos, proveer el financiamiento necesario a través de los aportes de trabajadores, empleadores y el Estado, contribuyendo en el bienestar de la población. La seguridad social es un instrumento de cohesión social que contribuye al desarrollo general del país para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. Tenemos aquí la distinguida participación de Justo Carmona. Justo Carmona es el presidente de FECITRATUR, que es la Federación Nacional de Trabajadores Turísticos, que fue recién organizada, ¿verdad? Y que tiene propósitos muy importantes e interesantes para la clase trabajadora que desarrolla sus labores en toda la zona turística del país. Esto no solamente se limita a los hoteles, sino que también abarca los trabajadores de restaurantes, los trabajadores del área de la playa, una gran diversidad de mano de obra, de personal que trabaja en ese sector tan importante, tan proveedor de recursos para la República Dominicana, y con él vamos a compartir temas de mucho interés. Justo Carmona, bienvenido a Panorama Actual. Muchas gracias, Edwin. Buenas tardes, Nino. Bienvenido, Justo. Un placer. Cuéntanos, ¿a qué se debe la iniciativa para la formación de esta federación, que sé que está compuesta por una cantidad importante de sindicatos de base y asociaciones del sector turístico? Así es. La Federación Sindical de Trabajadores Turísticos y de la Aviación Civil Dominicana está organizada con trabajadores de los hoteles, de los polos turísticos dominicanos, está organizada con trabajadores de los aeropuertos dominicanos y también por trabajadores playeros, vendedores informales del sector turismo. Esta federación nace con la preocupación de los trabajadores por tener un instrumento que garantice las conquistas que por muchos años el sector empleador le ha negado a los trabajadores. En este país nosotros tenemos como país un eslogan que es República Dominicana lo tiene todo. Sin embargo, nosotros le agregamos a ese eslogan y los trabajadores turísticos no tenemos nada. Esa es la situación por la que nosotros decidimos organizar a los trabajadores en este sector. Justo, hablamos de cuántos trabajadores, cuál es la proyección que ustedes tienen en organizar. Vamos a decir que el universo, ¿no? ¿A cuánto ustedes piensan organizar de los tantos que hay aquí en el país? Bueno, la aspiración es organizar el universo, sí, obviamente. Pero nosotros ahora mismo tenemos alrededor de 20 organizaciones afiliadas. ¿En todo el país? En todo el país. Alrededor de 20 sindicatos establecidos, organizaciones que una sola tiene 2.000, 3.000 afiliados, sindicatos que tienen 800. O sea que tenemos un gran número de trabajadores afiliados y aspiramos a llegar al mayor número posible, porque es que los trabajadores no tenían antes de ahora un instrumento para su defensa. Y nosotros estamos llenando ese vacío en el país. Mira, a propósito de defensa, hay un tema que ustedes han enarbolado como lucha. La ley establece una propina que es un 10% que se le cobra a los clientes y que luego esto debe llegar a manos de los trabajadores. Entonces hay denuncias de que si no todo el porcentaje, una parte importante se queda en manos de los empleadores, en manos de los dueños de los negocios. Entonces, ¿qué piensas de esto y qué iniciativas piensas empezar para que eso se regularice? Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue un llamado, le hicimos una comunicación al ministro de Trabajo, pidiéndole investigar a todas las empresas del sector turístico, especialmente a los hoteles y a los restaurantes y a los bares, que no están otorgando el 10% de propina. Le reciben millonadas de pesos a nombre de los trabajadores. Ese es un dinero que no es de la empresa.
El 10% es obligatorio por ley para ser distribuido entre todos los trabajadores de la empresa. Sin embargo, estas empresas manejan ese dinero como si fuera su flujo de capital. Y nosotros ya le pedimos esto al ministro de Trabajo, no hemos recibido respuesta aún, y ahora vamos a arreciar la lucha en todo el país, solicitando que se investigue a estas empresas y que se obligue a la entrega de este 10% a los trabajadores. En este tema, la denuncia es de que están reteniendo el total, que es el 10%, o alguna porción. Hay empresas que retienen el total, otras retienen un 80%, un 50%, pero la mayoría, yo diría que no creo que hayan 5 empresas en el país que le entreguen el 100% a los trabajadores, porque además no existe un sistema de fiscalización de eso. O sea, los trabajadores, a menos que haya un sindicato con un convenio colectivo en la empresa, no tenemos la forma de enterarnos cuánto vendió la empresa y cuánto tiene de 10% de propina. ¿Qué más nada? ¿Qué más nada? Tú dices que el eslogan es República Dominicana lo tiene todo, ¿verdad? Y los trabajadores turísticos, nada. No tenemos nada. Además del porciento que tienen, ¿no? Que se le quita, ¿qué más nada tienen los trabajadores? Bueno, también tenemos el problema de la bonificación. Exactamente. La ley establece, el Código de Trabajo, que a los trabajadores le corresponde, a la totalidad de los trabajadores de la empresa, un 10% de los beneficios de la empresa. Y sin embargo, estas empresas del sector turístico no están otorgando esa bonificación. Lo que están haciendo en un interés muy marcado por eliminar ese beneficio de las empresas, están otorgando a los trabajadores una supuesta gratificación y le llaman así para que los trabajadores crean que se lo están regalando. Eso no es bono. Eso no es bono, eso no es bonificación. Sí. La bonificación es un 10% de los beneficios obtenidos por la empresa durante el año fiscal. Que nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido. No han cumplido. Y nosotros estamos exigiendo que eso se cumpla. Y a partir de la organización de los trabajadores del sector, estamos convencidos de que vamos a lograr que a los trabajadores se le entregue lo que le corresponde. ¿Represión ya desatada en los hoteles? Claro que sí. Hay una cacería. Nos han cancelado una gran cantidad de trabajadores que han intentado organizarse en sindicatos. Hemos logrado, con el empuje de nuestro departamento legal, que se han reintegrado la mayoría de ellos, porque obviamente lo han hecho contrario a la ley. Y como está contra la ley, pues han tenido que reintegrar los puestos de trabajo. Pero hay mucha represión y actividad antisindical por parte de los empresarios. ¿Dónde? ¿En qué empresa? Básicamente en la zona este del país, en los hoteles de Bávaro, básicamente los hoteles Meliá, la cadena la Bahía Príncipe, han sido de los más aguerridos en contra de la organización de los trabajadores. Mira, en la pandemia fue terrible para la pérdida de una cantidad de empleos importante. Claro, se justifica con la ausencia de turistas en el país. Claro. La verdad que fue un tiempo muy terrible para ese sector, un sector de servicio, básicamente, que se vio con ausencia de clientes. Creo que se mantuvo alguna presencia de un 10 o un 15% de turistas, creo. No sé de qué manera eran, pero lo hicieron. Eso permitió que el país como que aperturara algunas facilidades para el turismo interno, lo recuerdo completamente. Pero mi pregunta va en el sentido, ¿se ha recuperado el 100% de los empleos que se perdieron producto de la pandemia? Sí, en el sector turismo se ha recuperado realmente en su totalidad. Inclusive se han abierto nuevas plazas de trabajo en el sector turismo. O sea que el sector se ha recuperado. O sea que han crecido las plazas de empleo. Ha crecido el sector turismo. ¿Tú tienes una idea de cuántos millones de pesos mueve el sector laboral? O sea, el turismo se habla de una cantidad específica. Ahora, entre los trabajadores, ¿qué cantidad de dinero se mueve? Mira, eso sería hacer un simple cálculo matemático. Hay alrededor de 200,000 trabajadores en el sector turístico y de la aviación civil dominicana. Y si tú llevas eso a un salario mínimo y haces los cálculos, estamos hablando de muchos millones de pesos. Justo, la perspectiva, ahora mismo, la perspectiva que tú enfocas, que tú vislumbras, ¿dónde tú crees que se va a firmar el primer pacto colectivo? Según tu visión, según lo que tú estás percibiendo. Bueno, como definitivamente el sector turístico está mucho más avanzado en la zona este del país, Puerto Plata, yo diría que en un segundo lugar en la actualidad,
Nosotros tenemos sindicatos en Puerto Plata que están muy avanzados hacia la conquista del convenio colectivo. Y también en la zona de Bávaro estamos muy avanzados ya en los requisitos para la negociación de un convenio colectivo. ¿Hay propuestas ya? ¿Se han sentado a conversar? ¿Están en eso? ¿Se ha planteado el caso? Bueno, nosotros hemos hecho todas las gestiones. Se han abierto algunos canales de comunicación con algunas de estas empresas. Ya han ido flexibilizando un poco la actitud en contra de la organización sindical y creemos que es cuestión de tiempo, muy poco tiempo, para que logremos empecemos a la negociación colectiva en la zona turística del país. ¿El primero? ¿O el último, el segundo, el tercero? Bueno, será el primero porque realmente no ha habido ninguno. Ninguno. No hay ninguno. Justo, ¿qué tú le dirías al trabajador de la zona turística que no está en un movimiento sindical, en una agrupación sindical, que no está organizado, para que vaya a las filas? ¿Qué le diría, qué le explicaría, qué le conviene, cómo le beneficia esto? Mira, el sector turístico es un sector, yo diría, sui generis en materia organizativa, porque los trabajadores del sector turístico están conscientes de la necesidad de la organización sindical. Lo que ha pasado es que algunas personas, porque no se le puede llamar sindicalistas, se han arreglado con las gerencias de las empresas para hacer supuestos sindicatos en los hoteles, básicamente de Bávaro y Punta Cana. Constituyen sindicatos donde obligan a los trabajadores a afiliarse de una manera contraria totalmente a la ley, porque la libertad sindical es tanto para el empleador como para el trabajador. Claro. El trabajador decide si quiere organizarse o no. Entonces los han hecho afiliarse a sindicatos, le cobran cuotas que van a manos que no son sindicatos realmente. Entonces, los trabajadores sí saben lo que es estar organizado, sí saben la importancia de tener un sindicato, no tienen temor a pagarle una cuota a un sindicato, a estar organizado, a estar afiliado, porque ya lo están. Nosotros lo que llamamos a los trabajadores es a integrarse a un sindicato que sea clasista, que sea un sindicato dirigido por ellos mismos y para beneficio de ellos mismos. Ese es nuestro llamado. ¿Tiene la FESITRATUR, sí, una propuesta de trabajo en el área de formación y educación? ¿Tiene? Sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos ahora mismo conversando con las autoridades del Infotet para llevar cursos y llevar toda una planificación estratégica en materia organizativa hacia los trabajadores del sector turismo. No solamente a los trabajadores que están en los hoteles, bares y restaurantes, que son las empresas formales del turismo, sino a aquellos trabajadores playeros, vendedores de artesanías, que están todos organizados con nosotros. Sí, claro que tenemos. Interesante. Estamos en ese proceso. FESITRATUR está en todos los polos turísticos del país. Sí, realmente sí. Nosotros, aunque tenemos apenas menos de un mes que constituimos la federación, son organizaciones que tienen muchos años ya trabajando en el sector turístico. Nosotros estamos en Bávaro, Punta Cana, La Romana, San Pedro de Macorís, Miches, ahora estamos en Baní, en toda esa zona que se va a empezar a desarrollar ahora. Pedernales también. Pedernales, ya nosotros tenemos ahí comité que están trabajando para la organización de los trabajadores. Inmediatamente estos polos turísticos, Puerto Plata, tenemos varios sindicatos en ¿Samaná? Puerto Plata. Estamos en Samaná, también tenemos sindicatos allá, estamos en Santiago, aquí en el Gran Santo Domingo. O sea que nosotros tenemos en todos los polos turísticos tenemos presencia. Interesante. Interesante todo esto. Justo Carmona, quien es el presidente de FESITRATUR, la Federación Sindical de los Trabajadores de la Área Turística. Y de la aviación civil. Y de la aviación civil, que es un elemento importante. Claro, ustedes saben que hay un aeropuerto muy importante ahí en Punta Cana. Así es. Claro, que hay aviadores civiles allí y son parte de los trabajadores de la zona turística. Muy interesante. Agradecer a Justo este tiempo interesante de edificación para nuestros amigos televidentes. Y a ustedes agradecerles como siempre la amabilidad de su compañía a Panorama Actual. Nino Peña y Edwin de la Cruz, deseamos que tengan feliz resto de este día. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presentó.
Panorama Actual.